Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos de vuelta en Diametral, periodismo de coyuntura. Soy Temoris Greco y ahora tenemos una invitada, una querida amiga, gran periodista, Karen Cota. Ella tiene pues muchas cosas de qué hablarnos, pero ahora estamos aprovechando la coyuntura de que Rosario Robles, muy conocida por muchos y muchas de ustedes y de todos nosotros, pues está en prisión enfrentando cargos que tienen que ver con la estafa maestra, también muy conocida, pero no es solamente la estafa maestra una de las que debe la señora Robles. En este caso en particular que Karen Cota hizo la investigación junto con un equipo del diario Milenio, en donde entonces trabajaba, yo pienso particularmente en los niños, en millones de niños mexicanos que pertenecen a los estratos más bajos, que viven en regiones muy apartadas, que en las regiones, en las regiones muy muchas veces de pueblos indígenas, pueblos que son los propietarios originarios de esta tierra, pero que fueron expulsados por nosotros a la sierra, a esos lugares tan apartados, que el Estado mexicano tiene una gran deuda con ellos, pero que sin embargo no solamente no la cumple, sino que los condena a todos ellos a seguir creciendo en la desnutrición. Y eso no es nada más que por un momento no puedan comprar un carrito. Significa que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación, que van a crecer desnutridos y que esa desnutrición va a tener un impacto en sus capacidades, en su desarrollo físico e intelectual. Eso es lo que está haciendo el Estado mexicano a no cumplir con sus tareas. Pero no es suficiente con que alguien lo diga o lo supongamos, sino que, eso cuando lo afirmamos hay que demostrarlo. Y eso fue lo que hizo Karen Cota junto con su equipo. En este caso hablamos de lo que hizo la Secretaría de Desarrollo Social, que entonces su titular era Rosario Robles Berlanga, pero también cómo esto sirve a los intereses de las cúpulas, de los grupos políticos que están apoderados o que estaban apoderados del Estado en ese momento, y también cómo una de las formas en que se aplica la censura en México y de la cual pues Karen tuvo que pagar con su libertad, con su empleo, la osadía de trabajar esos temas. Karen, muchísimas gracias, qué bueno que has venido hoy. Temoris, gracias por invitarme. Que vienes a platicarnos. Cuéntanos, Karen, ¿cuál es el falso éxito de la cruzada contra el hambre? Bueno, nosotros hicimos una investigación, en ese momento un equipo de 8 personas, tecnólogos trabajando para periodismo, fueron contratados específicamente para eso, 3 periodistas, una de ellas especializada en temas de transparencia y solicitud de información. Y el equipo, la verdad, increíble, ¿no? Yo tenía el honor de coordinarlos, pero un equipo increíble en todos los sentidos, que ellos han pues un poco decidido permanecer no en lo público, porque obviamente las consecuencias de esto fueron catastróficas en muchos sentidos, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo a partir de que se estaba organizando un libro que se llama Los 12 mexicanos más pobres, y nosotros estábamos siendo invitados, bueno, me invitaron a mí primero a como hacer la parte digital y toda la data science de ese proyecto. Sin embargo, cuando estábamos buscando ideas y ver qué hacíamos, fue cuando el equipo, ¿no?, dice, oigan, tenemos que hacer algo con esto, porque dimos con unas 300,000 bases de datos de todos los beneficiarios, de todos los programas de la estrategia de la cruzada contra el hambre. Y ustedes recordarán que esa estrategia fue estrella de la administración, o por lo menos de los primeros años, de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a buscar y encontramos varias cosas. Dimos con uno de los analistas de información del proyecto, dio con esas bases de datos que eran públicas, ¿no?, que estaban ahí en la página de ese Sol, y lo que hicieron en este caso fue sacar la información, ¿no?, todas esas bases de datos, scrapearle, llamamos en el argote de los dateros,
sacó toda esa información y la hicieron en una sola base de datos, 4.5 más o menos millones de registros que estábamos analizando, ¿no? Entonces, después de eso, toda esa información, nos da cuenta, toda la gente que había recibido dinero del gobierno para política social, ¿no? Recabamos los datos y lo pusimos en un mapa, que eso le llamamos georreferenciar. Entonces, en un mapa, cuando hicimos eso, ¿no? Llega Gabriel García, que era el analista de datos, y me acuerdo perfecto que llegó con una cara y me dijo, Karen, tienes que ver esto, ¿no? Y cuando me doy cuenta, habíamos visto que había estados muy pobres, y estamos hablando, el caso emblemático es Oaxaca, ¿no? Donde la pobreza extrema llegaba a más del 50%. Y ¿De la población? Sí, de la población. Y la cobertura con todos estos programas de la Cruzada no llegaba ni al 38% de ese 100% de pobres. O sea, la Cruzada no estaba llegando a toda la gente que lo necesitaba. Totalmente. Estados pobres no llegaban ni al 38% de cobertura de la pobreza extrema de cada lugar, pero estados que no llegaban ni al 1% o 1.5%, que el caso de Aguascalientes tenía 1.5% de personas en pobreza extrema, pero había una cobertura de 258% en ese estado. Entonces, obviamente, algo estaba pasando. Yo recuerdo en particular un municipio de Zacatecas que tenía una cobertura de más de 2.500%. O sea que por cada persona que necesitaba este apoyo, había unas 25 que lo estaban recibiendo, ¿no? O sea, ¿cómo es que en un lado no se alcanzaba toda la gente y en otro como que sobraba? Totalmente. Y entonces, obviamente, nosotros empezamos a preguntar por qué, ¿no? Y a buscar respuestas, ¿no? Entonces, hicimos muchísimas entrevistas, pero en ese entonces el que era el secretario técnico de la Cruzada contra el Hambre, Omar Garfias, nos confirmó todas lo que habíamos encontrado, porque nos dijo, no hay una instrumentación para poder identificar a un pobre en México. Entonces, para nosotros eso fue, o sea, el Estado es incapaz o no tiene las herramientas para decir quién es pobre extremo, quién es pobre y quién no es pobre. Totalmente. Es como lo que él y el reportero le preguntó, o sea, ¿esto es a ojo de buen cubero? Y nos dijo que sí, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver Pues eso significa, tú tienes cara de pobre, tú no tanto, entonces tú sí recibes el apoyo, sí. Tú no. Sí, prácticamente lo dijo, si te ves así como campesino, como medio malo, como no sé qué. Y nosotros era como, bueno, además de la discriminación que hay dentro de cómo el Estado mexicano está en ese momento seleccionando a la gente que va a ser beneficiada por los programas sociales, se presta para muchísimas otras áreas de corrupción, que yo no sé si el gobierno actual está viendo ahora. Por ejemplo, si llegas a un lugar y no sabes cuáles son los pobres, ¿no? Le vas a decir a la señora de la tiendita, ¿no? O a la de la cooperativa, o a la mejor una activista que ahí en ese momento surgió, ¿no? Y dice, no, mi tía está bien pobre, dámelo a mí, ¿no? No, pues sabes que lo que hay que hacer, y que era muy de la época de Peña Nieto, no sé, esta administración tenemos que fiscalizar, pero en esa época sabemos que era muy de esa administración el estar como números para poder decir que lo estamos haciendo o hacer como que lo estamos haciendo cuando no estaba llegando el recurso. Entonces, se prestaba para todas esas simulaciones, ¿no? Y lo más importante es que lo que nosotros hablábamos en este proyecto es que al ser una estrategia estrella de una administración, pues las cosas era como sácalo rápido y da el recurso. Entonces, llegaban con la gente y es como si yo llegara ahorita a este estudio con el dinero porque vengo de Sedesol y dijera, déjame ver quién se ve aquí como que lo necesita, el de allá, entonces se lo voy y se lo doy, ¿no? Pero, y en teoría puedes decir, sí, di el dinero a un pobre, pero ¿cómo sabemos y cómo evaluamos? Pero por ejemplo, en el estado, o sea, en este municipio de Zacatecas, o sea, hay 25 veces más pobres que los que realmente había. O sea, bueno, ellos dijeron que había 25 veces más pobres que los que realmente había. O sea, le estaban dando, por cada apoyo había 24 que no correspondía. Y esas personas, ¿quiénes? O sea, ¿cómo de verdad a ojo de buen cubero lo están definiendo? ¿O es un mecanismo
como tantos otros, de desviación. Ahora con el nuevo gobierno nos enteramos que en el caso de las estancias infantiles, según los datos que han presentado, la tercera parte de los niños registrados ahí no existía. Entonces ahora también vemos que en algunos estados había pobres inexistentes y ese dinero a algún lado tenía. Ahora, ojo con eso, porque también eso es algo que nosotros queríamos seguir haciendo en el proyecto de investigación en ese entonces en Milenio, que era justamente eso, porque para recibir un apoyo en este país, ¿no? De hecho, muchos de esos programas desaparecieron ahora, pero para poderlo recibir tú tienes que tener una identificación y una copia y se supone, pero el problema que yo veo es la evaluación de los programas sociales. Nada más nos metemos en eso. Evaluar los programas sociales es algo inexistente. O sea, saber si están funcionando o no. A ver, pásame las copias. ¿A quién le diste el dinero? Así es sencillo. O sea, yo puedo llenar un montón de papelitos en blanco, de decir que son copias y nadie me las sí. va a checar. O consigues las identificaciones de gente líderes de los grupos o líderes rurales o digo, no estoy diciendo que no se les haya dado el recurso, porque aquí el asunto es no hay una evaluación que nos diga si se les dio o no, si existían o no, dónde están las copias. Como dices tú, a lo mejor el folder está lleno de hojas blancas o a lo mejor de identificaciones de los tíos de la señora que le tocó en ese momento ir a dar el recurso, ¿no? Entonces, ese es el grave problema, o sea, que tenemos que evaluar y obviamente sancionar, ¿no? Porque eso ya, no hablemos de sanciones, porque tampoco no hubo en ese momento gente sancionada. Pero aquí también hay otra cuestión, Temoris, que es, ellos nos decían, Garfias lo decía muy bien, decía, bueno, ahorita no tenemos una instrumentación para identificar a un pobre, ¿ok? Pero lo estamos haciendo, vamos caminando, ¿no? Entonces lo vamos a ir haciendo y en el paso del tiempo vamos a saber una estrategia, porque en otros países sí se hace y sí hay una instrumentación de política social para identificar a los pobres y tiene que ver con muchas condiciones, ¿no? Pero para no meternos en eso, este hombre nos decía, no, sí, vamos en un camino, vamos a hacerlo en algún punto y nosotros nos preguntábamos, ¿y qué va a pasar con la gente a la que sí se le vio a ojo de buen cubero como una persona en condición de pobreza extrema y luego le dices, ay, disculpa, ya tenemos la instrumentación, nos vamos a ir con el que sí era pobre. Tú perdón, no eras pobre, perdón. ¿No? Y tus 250 pesos, que a lo mejor igual no estabas en pobreza extrema, pero sí estabas en pobreza y necesitabas ese dinero que te llegaba mensualmente y ahora ya no, porque ahora sí se lo vamos a dar a la gente. Entonces, así es la forma en la que estaba. Karen, vamos, ya llegamos a la mitad del programa, así de rapidito. Bueno, tú ya sabes cómo es esto de la tele, pero vamos a regresar para que Karen nos cuente qué pasa cuando a un alto funcionario federal se le cruza por enfrente un periodista. Y estamos de vuelta en Diametral conversando con Karen Cota, que fue la jefa de la unidad de datos del periódico Milenio o del Grupo Milenio, que descubrió que el éxito de la cruzada contra el hambre era un falso éxito. Pero entonces el director de ese grupo de medios, el director editorial, Carlos Marín, decidió quitarle la palabra falso y el falso éxito se convirtió en el éxito de la cruzada contra el hambre. Y en todo eso tuvo que ver directamente Rosario Robles, que entonces era la secretaria de Desarrollo Social. ¿No es así, Karen? Sí, totalmente cierto. Este proyecto duró más o menos unos 5 meses de gestarse. Y ya al momento de que lo íbamos a publicar, obviamente, no al momento, se había dado a la mayoría de los subdirectores, jefes de información, director de digital, habían tenido copias, lo editaron, ¿no? Como en cualquier medio se hizo. Y yo me sentía muy orgullosa y mi equipo, no se diga, estábamos felices de saber que en Milenio por fin íbamos a poder sacar eso, ¿no? Teníamos una unidad de investigación. Sale el proyecto en línea, también en televisión, hicimos una versión para radio y podcast. Estuvo padrísimo lo que se hizo en trabajo y en equipo en todo el medio, ¿no? Pero una vez que sale, ¿no? De la nada vemos que bajan el artículo. Yo estaba en una junta, vemos que bajan el artículo completamente, pero para esto ya había sido más que comentado, se había esparcido en las redes sociales, entonces la gente empezó a preguntar más qué estaba pasando con el artículo.
Y luego, después de que bajan el artículo, perdón, es que se me hace muy graciosa la forma, ¿no?, a veces que tenemos de ver las redes sociales, ¿no? Bajan el artículo y cuando se dan cuenta que la gente está preguntando, porque todo eso es medible, lo vuelven a subir, pero le quitan el falso, porque falso lo habíamos puesto entre paréntesis y le dejaron el éxito de la cruzada contra el hambre. Entonces ahí fue donde yo dije, no, A ti no. te debe haber dado No, el bueno, ataque, ¿no? yo así en ese momento, ¿no? Sentí que se me vino el mundo encima y empecé a hablar con los directivos y mis jefes y les dije, oigan, ¿qué está pasando, no? Entonces ellos estaban en muy buena actitud diciendo, no, vamos a hablar con el director, con Carlos Marín, para que esto no sea así, ¿no?, por la orden que se dio. Entonces, finalmente, lo subieron, le quitaron el éxito de la cruzada contra el hambre también y le dejaron los números de la cruzada contra el hambre, que hoy todavía está arriba del portal de Milenio. Sin embargo... O sea, como salomónico, ¿no? Ya sí, ni falso ni éxito, sino los números así. Pero ya no lo puedes... por ejemplo, la pestañita que había de Milenio Atalap, obviamente la quitaron, entonces está como escondido por ahí, pero pues puedes googlear y lo encuentras. Y entonces, yo estaba en una junta... Háganlo. Pongan en Google el falso éxito de la cruzada contra el hambre y aparecerá la investigación con esos nombres raros que le pusieron. Exacto. Y ahí pueden ver un poquito más a detalle de todo lo que se investigó. Incluso está la metodología, espero que no la hayan quitado porque hicimos toda la metadata del proyecto. Después de eso, bueno, ya obviamente tratando de investigar qué era lo que estaba sucediendo, la señora Rosario Robles llegó a la redacción y eso lo vio pues todos los compañeros que estaban ahí, ¿no? Obviamente yo jamás me imaginé que lo iban a bajar o que, ¿no? Esto fue antes de que lo bajaran, ¿no? Obviamente, pero es decir, en ese momento yo incluso estaba trabajando tan duro que estábamos en otra cosa, estábamos viendo una cuestión de estrategia, de diseño de nuestra página y estábamos muy contentos yo estaba en una junta de eso. Y me pidieron que entrara a una junta con unos personajes que iban a defender el trabajo, ¿no? Pero ya ahí inicialmente es como poner a un periodista y a su equipo, ¿no?, en un careo con las autoridades. A mí me parecía un acto ya brutal, ¿no? Sin embargo, accedimos y estuvimos ahí defendiendo el trabajo por más o menos 2 horas, hasta que al final, entre manotazos y es que tú no sabes de estadística y todo lo que se les puede imaginar, yo ya estaba muy cansada y habíamos trabajado muy duro antes de cerrar edición de este proyecto. Ya era como 2 horas y media hablando de que sí, ni siquiera siento que habían leído incluso el proyecto, honestamente. Y les dije, oigan, ya llevamos 2 horas y media platicando esto, díganme con todo lo que hemos estado hablando aquí, si ustedes pueden decir que este proyecto está mal o que tiene un error. No, al contrario, felicitaciones y no sé qué, y se fueron. Mientras tanto, que por cierto, la persona que estaba en ese momento era Enrique González Tiburcio, que él resultó implicado en la estafa maestra, fue uno de los que firmó los convenios con las universidades. ¿Y es uno de los que manoteaba? Es el que manoteaba era uno que estaba al lado de él, que honestamente no recuerdo el nombre, pero él había momentos en que ya no me aguantaba, porque la verdad es que mi actitud era, ustedes están viniendo aquí a mi casa, claro que tienen derecho a réplica, ¿no? Pero por supuesto que nada más argumentenla y nosotros vamos a publicarla, pero realmente su argumento ni siquiera tenía sentido, porque ellos estaban diciendo que los pobres ya habían bajado en México, y nosotros no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de lo que ya comentamos hace rato, ¿no? Entonces, Rosario se fue, me acuerdo la jefa de prensa en ese momento. Pero Rosario no estaba contigo, Rosario estaba con el director. Estaba con el director. O sea, estaban en 2 frentes, ¿no? Una era la discusión de sus funcionarios con los reporteros y otra era donde se toman las decisiones, que es entre la secretaria y el director del medio. Básicamente. También estaba en esa junta conmigo, que yo sé lo que pasó, obviamente, en donde yo estuve, ¿no? No sé cuánto tiempo estuvo Rosario, yo la vi entrar, pero como entré a esta junta yo no la vi salir, no sé más nada, ¿no? O sea, yo realmente estaba en esa junta defendiendo el trabajo. Y también estaba, te decía, la jefa de prensa, de que tampoco recuerdo el nombre ahora, pero ella también, o sea, ella fue súper mala onda con nosotros y estaba como tratando de amedrentarme. Y yo lo único que hacía era volteaba a ver a Gabriel y nos volteábamos a ver como diciendo, no leyeron ni el proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo pueden decirnos esto? Obviamente después de eso, analizando la situación y la censura que se vivió ahí,
el montón de crítica que recibimos, discriminación de todo tipo. Obviamente para mí fue muy doloroso. Yo tomé la decisión de denunciar porque una vez alguien me dijo que la ética periodística tenía que llegar porque era como tus propios límites, ¿no? Es como cuando a la siguiente mañana tú no te puedes ver al espejo y decir esto pasó. Y yo no podía decir, ay, qué padre, tengo un trabajo padrísimo, que la verdad también, o sea, a mí me pagaban como reportera, era coordinadora, pero a mí me pagaban como una reportera de calle, porque era algo que apenas estaban haciendo en Milenio, ¿no? No había una plaza de coordinadora de investigación, entonces realmente a mí no me pagaban extra por ese trabajo. Pero yo no sentía que yo podía, ¿sabes?, despertarme cada mañana y decir a la gente, eso pasó y ya, ¿no? ¿No? Entonces yo decidí que iba a denunciar y les dije que lo iba a hacer, ¿no? Y lo hice en un portal. Y obviamente después de eso renuncié, otros más de mi equipo renunciaron, a uno lo despidieron y otra persona está ahí. Y la movieron de la zona, pero sigue trabajando, lo cual está muy bien. Y después también hubo, bueno, ligado a esto, un pequeño incidente, porque el INEGI, asumimos que a solicitud de Rosario Robles envió un documento como para reforzar, como para desmentirlos a ustedes, pero lo convirtieron en un artículo reporteril. O sea, en lugar de que sea un comunicado o un mensaje institucional, lo convierten en como más legítimo, poniendo a un reportero a firmarlo, ¿no? Sí, y eso ya es el límite, ¿no? ¿No crees? Sí. O sea, yo obviamente veo ese reportaje de que los pobres, pero además es esto como, a mí lo que me impresiona es como, ¿sabes? Cómo actuaba este gobierno de Peña, que es, tú desvirtúa y a alguien se le va a quedar que no está bien. Y funcionó, o sea, hubo gente que dijo, el trabajo está mal. Pero nunca me dijeron, a ver, ok, ¿en qué? Yo les dije 1000 veces, sentémonos, hablemos, díganme en qué, porque obviamente somos todos falibles, ¿no? Díganme en qué. Nadie, por supuesto, que se acercó. O sea, te dijeron, tú ni sabes de estadística, también sin presentar un solo argumento estadístico, ¿no? Exactamente. Entonces después sacan esta versión del INEGI que los pobres habían bajado y que el falso éxito de la cruzada estaba mal, cuando no tenía que ver con eso. Yo ya dije, esto ya es como el límite, yo ya no puedo, ¿no? Entonces renuncié y obviamente pasaron 3 años de no poder conseguir un trabajo. Eso fue yo creo la parte más dolorosa hasta que empecé con el trabajo en el que estoy, ¿no? Pero mucha gente me decía, incluso decían como, es que no puedes decir que es censura porque tú eres nueva en esto. Entonces yo decía, bueno, tienes que ser un Temoris Greco, ¿no? Sí. Que se ha ganado tantos cursos tantos premios, para que entonces te censuren. Temoris, tú lo sabes bien, hay gente que hoy día a día es censurada. La censura no es únicamente para los grandes periodistas admirados como tú, es para todos aquellos también que hoy en el día estamos chambeando y gente que está en medios y que sigue siendo censurada. Karen, otra cosa que a mí me parece muy, muy importante que abordemos, ya nos quedan tres minutos nada más, es ya al final, pero bueno, yo creo que es casi importante, el periodismo de datos. El periodismo de datos es una cosa que todavía a mucha gente le suena raro, ¿no? ¿Qué es eso de los datos? Y yo creo que muchos periodistas y muchos estudiantes querrían entrar al periodismo de datos. Sí. Que puedes así, en la super respuesta, en 1 minuto y medio, contarnos qué es el periodismo de datos y cómo le pueden entrar. Ok, el periodismo de datos es encontrar verdades periodísticas, ¿no? Descubrimientos, revelaciones periodísticas adentro de bases de datos que de otra manera que no sea analizando mediante un software especializado, no los podrías encontrar porque te llevaría años hacerlo, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo acercarse a todos los datatones, a todos estos eventos que se hacen muchísimos de datos en México, que puedes encontrar en internet, en Facebook, en Google, donde hay gente que está haciendo maratones de datos y se juntan para encontrar cosas o revelaciones dentro de las bases de datos. Así fue una manera en la que yo encontré a mi equipo, yendo a este tipo de maratones. Pero también es muy sencillo. Si tú tienes una pregunta, es como el periodismo, ¿no? Tú tienes una pregunta, a ver, ¿qué está pasando con las estancias infantiles, ¿no?
y quieres saber cuáles son los beneficiarios a lo mejor de las estancias, ¿no? Entonces tienes que ver primero en dónde está esa base de datos o quién tiene la información. Si no existe, la puedes pedir a la institución en específico y ellos ya, la ley contempla que te la tienen que mandar en base de datos si tú la pides así. Te la mandan y entonces tú analizas. Si es pequeña, puedes hacerlo con Excel, como lo harías o sea, necesitas como pues, un entrenamiento básico de Excel, que si pones Google, Excel para periodistas, te van a salir 50 formas de que los periodistas puedan con Excel sacar información o revelaciones en las bases de datos. Ahora, ojo, las bases de datos son como las personas, te pueden mentir, ¿ok? Que una base de datos inmediatamente te diga, ya, sí, todo, ya tengo la revelación del mundo, es como lo mismo. Tienes que tratar de ver si la persona, y en este caso la base de datos, te está mintiendo y hay que preguntarle cosas a tu base de datos. Así de fácil. Hay que ser matemático experto para... No, para nada, no, cero, no. Yo era de las que odiaba las matemáticas en la escuela, pero ya más grande me va a gustar muchísimo. Y es muy sencillo, o sea, ahí creo que iban a poner mi Twitter, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto les podemos dar más información, ya que ahorita se nos está acabando el tiempo, ¿no? Gracias, Karen. Ha sido un gusto. Karen Cota, de El falso éxito de la cruzada contra el hambre y otros trabajos. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado a las 19:30 por Diametral.